Advertencia: este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Ya está el ruidito. No hay manera. No hay manera. Me llaman los demonios. Es pedir silencio. Me llaman con campanita. Hay que decir silencio. Ay, qué nervios. Cachis en 10. Es que ha abierto por los oyentes, porque claro, ellos no lo ven. Han abierto una lata de cerveza y se ha oído. Todo hay que decirlo, tostadas. Sí, esas son peores que las normales, ¿eh? Sí. Hechas por los cardiólogos. Tienen un montón de azúcar. Pero es sin. Tiene un montón de azúcar. Pero de momento para conducir me vale. Bueno. Ya no tomo azúcar el resto del día. Sí, si soy yo, le doy con un palo de la escoba así y la voy echando por fuera, como sea. Bicho. Bueno, buena semana que hemos echado, ¿eh? Estamos ya en pre-navidades. Nos queda nada. Viva las tapas. Ojo, que jornadas lúdico-gastronómico-culturales. Yo tengo. ¿Hoy qué es? ¿Sábado? No, ¿De las tapas? No, fue la semana pasada. La semana pasada. Sí. ¿Qué día vives? Yo no sé ni dónde estoy. Yo tuve un fin de semana muy completo. Sí. Estuviste muy liado. Estuve muy liado, sí. Muy liado. Yo es que no he estado. Yo no me tenéis que contar las cosas porque no he estado. No, yo que tampoco he estado. He estado por ahí pasando calorcillo en Soria, en la Soria profunda. Qué bonito, un clima tropical en estas fechas. Qué bien. En la Laguna Negra. Bueno. ¿Y te diste un bañejo y eso? No estaba la cosa. Para bañejos. Así que sí. Nos hemos pegado un fin de semanita largo rural ahí en Soria del Río Lobos. Bien bonito. Muy bien, muy bonito. Y con la bici más todavía. Sí. Una ruta chulísima la del Río Lobos. Yo me la he hecho andando hasta la ermita de San Eustaquio, ¿puede ser? Tira para adelante ya, hasta el último puente. Ahora sí, con la bici ya la hemos hecho larga. Yo estuve en la presa del Pradillo. Vino mi prima política, la prima de mi mujer. Ya te he dicho yo que no te metas en política. Menos con los primos. Y su marido, y dije, vámonos, que os voy a hacer yo una ruta por aquí. Nos fuimos a la presa del Pradillo, ahí en Madrid. Y después comimos en un restaurante que yo no debí de comer el chuletón que me comí, pero me lo comí. Un día no. Y después nos fuimos a ver a los godos allá a Toledo. ¿Ah, sí? Sí. A los Danieles hicimos una ruta por allí. Y el domingo nos fuimos. ¿Dónde estuvimos el domingo? Espérate, que luego nos lo cuentas. Claro. No me ha dejado que diga que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Santa Cruz. Pero lo que no sabe la gente es dónde estuve yo el domingo. Claro, y a lo mejor viene a estar diciendo a alguno, como ya no lo han dicho en redes, y a mí que Pues sí. No Me Cuentes Historias. 107.4 de la FM. Esto es Onda Plana Santa Cruz. Y mira, hasta se nos acabó la música. Fijaros si nos hemos alargado. Qué bonita sintonía. Bueno, y 236. Con este terminamos el año, ¿no? Nos has dado vacaciones ya hasta enero. Ya hemos cobrado la extra, pues ya. Hasta vacaciones, porque no vamos a ni el de 21, que es el de la lotería, que nos va a tocar la lotería. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nada. Pondremos alguna cosilla por ahí para que se entretenga la gente cuando pongan la radio. De los especiales yo creo anteriores. Que se entretienen sin escuchar. Sí, también. Pero incluso hay gente que le gusta. De hecho, mira, la semana pasada cumplimos con un oyente que nos pidió un protagonista. Exactamente. Y estuviste hablando de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, claro, exactamente. O sea que aquí la gente nos escucha, aunque creas que no. Y parece que no. ¿De Urdax o no? No. Ordicia, para más. Franca Ordicia. Bueno, que tenemos esta mujer por ahí esperando, que tenemos invitada. Tenemos invitada, igual de la gente que sabe, y además escritora, historiadora, arqueóloga y escritora. Bueno. Vas a ver que escritora os va a dos gustar veces. mucho. ¿Has visto que ha dicho escritora 2 veces? Sí, escribe mucho. Está en su segundo libro, pues lleva. Por eso lo ha dicho 2 veces. No damos más datos, la presentamos cuando aparezca exactamente. Ella. Bueno, pues entonces espera que suba un poquito la música si quieres y ve buscándola por ahí y la llamas, ¿vale? Ahora mismo. Pues sí, chicos, lo que os decía, la invitada de hoy
es de padres gallegos, nació allá, hace 4 días, 1980, allá en Francia, sí, al lado nuestro, una chiquilla, en Toulouse, en Francia. Donde creció, bueno, estuvo bastantes años hasta que terminó la secundaria. Y luego ya se licenció, vino para Santiago de Compostela y ya se licenció en Historia, eso por la Universidad de Santiago, se especializó en Arqueología y en Historia Antigua. Finalizó el curso de doctorado con un pedazo trabajo de investigación sobre la función de la esclavitud romana en el noroeste peninsular. Bendito sea Dios. Luego otro día nos tienes que hablar de ello. Y desde el 2003 su carrera profesional la ha centrado más en excavaciones arqueológicas, que ha dirigido un montón de ellas, de un montón de intervenciones. Mira que bien, la semana pasada hablamos nosotros de nuestras excavaciones por aquí, de Dionisio y de Catalina. Exactamente, de nuestros arqueólogos. De nuestra plaza de moros. Y en la provincia de Pontevedra, se ha centrado y particularmente en Vigo, donde vive ella. También le dio por el mundo de la escritura, que es por eso por lo que la tengo localizada, por mi oficio. Entonces, algunos de sus libros ya han sido premiados. Publicó su primera novela, que se llama El Rey Nemi, allá por el 2017, sobre la figura de Calígula, y por la que recibió los premios de Islibris y la mejor novela histórica y mejor autor Nobel. Hace, como quien dice, 2 meses escasos, publicó su segunda novela, que es Las máscaras de Julia, que tenemos aquí, y es un poco el motivo por el que la he invitado y le ha dicho: anda, Sandra, te podías conectar un día y desde allí, tranquilamente desde tu casa, nos vas a hablar un poquito de este personaje tan chulo. Sandra, muy buenas tardes. Noches, días, lo que corresponda. Cuando quieran oír. Bueno, aquí es de noche, pero muy bien. Por aquí también, noche cerrada y con mucho frío, demonios. Aquí muy lluvioso. Bueno, aquí no. No sé si has dicho el apellido. Sandra Parente. Sandra Parente, exactamente. Para que ya estáis tardando en localizarla en las apps, en la librería de Carrefour, donde sea. ¿Por qué la de Carrefour? ¿Por qué la de Carrefour? No lo sé, manías. La del Carrefour no sé, pero en la Casa del Libro. Te digo yo que en el Carrefour sí. Sí, este es el jefe de libros de Carrefour. No lo sabía. Te lo digo. Y bueno, si queréis vamos, nos podías hacer, bueno, antes de meternos en materia, si tú vienes de la arqueología, ¿cómo te da por meterte a escribir novelas de romanos, como decía el Sabina? Bueno, vengo de la arqueología, pero también de la historia antigua. De hecho, ese trabajo que nombrabas antes de la esclavitud en el noroeste peninsular, lo hice en historia antigua. Podría haber entrado también en arqueología, la verdad, pero lo hice en historia antigua. Entonces, pues a mí es un tema que me gusta mucho. El tema y luego, pues hay que decir que me gusta mucho leer de historia antigua, sobre todo de Roma. Y el escribir siempre es algo que tuve ahí detrás desde que era niña. Y primero escribí en francés y luego escribí en castellano. Qué suerte poder escribir en 2 idiomas con soltura. Y en uno. Perdón. Muy bien. Claro, si es que tu licenciatura al final era eso, arqueología e historia antigua, entonces podías tirar a los dos lados. Pues entonces, si te parece, ya para meternos en el meollo del asunto, por ponernos un poquito en contexto, siglo I después de Cristo, ¿qué le pasa a Roma? ¿Qué nos vamos a encontrar en Roma en esa época? Estamos en lo que es mi novela, estamos entre el siglo I antes y el siglo I después, justo en el cambio de era. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa época? Pues nos encontramos con que después de muchos años, varias décadas de guerras civiles, llega pues un chico que se llamaba Octavio, que luego fue adoptado por Julio César. Entonces pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano, y como heredero de César, pues se embarcó en una guerra civil contra pues Marco Antonio, y luego de esa guerra civil acabó imponiéndose como único gobernante, como el primer emperador de Roma. Entonces estamos en una época de bastantes cambios, ¿no? Tanto a nivel de forma de gobierno, como a nivel de lo que es incluso los mores, los valores de la gente, ¿no? Con Augusto hay cierta idea de vuelta a los valores del pasado, porque esa idea de lo del pasado siempre fue mejor
no es de ahora. Ya los romanos tenían esa idea de antes eran mejores, antes se vivía mejor, tenían esa idea, ¿no? Los romanos ya. Entonces, pues a esa idea se aferró Augusto, que se declaró en su momento como garante de los valores del pasado. Y digamos que en el siglo I después, con su gobierno, tenemos una vuelta a esos valores antiguos, al mos mayor. Pues en tu libro hablas también mucho de la familia. La familia en el mundo romano, ¿qué representaba? ¿Era un patrón potente? ¿Era el núcleo social más potente? ¿Qué papel jugaba la familia? La familia era el núcleo alrededor del cual se organiza al final la sociedad, ¿no? Pero bueno, en época romana y es algo que ha pervivido a través de los años, ¿no? Y en este caso, pues en época romana está toda esa historia de todo lo que hay del poder del paterfamilias, ¿no? Que es el hombre que rige, el padre, el que rige la familia. Que llega a tener incluso, sobre todo ahí hablamos sobre todo en las primeras etapas, en la época de la Roma monárquica, en la Primera República, derecho de vida y muerte sobre sus hijos. Después lo sigue teniendo, pero no es tan literal, realmente. Es más... no es tan real. No es tanto. Entonces, esta época de Augusto sería un poco la vuelta a esa primera fundación de Roma, a esos valores más antiguos. Sería buscar volver hacia esos valores. Otra cosa es que lo logras, ¿no? Una cosa es lo que desees, lo que plantees que hay que hacer, y otra cosa es lo que logres hacer. El ideal que plantea Augusto es volver a los valores del pasado, porque en aquellas, pues, eran... Es como Roma fue creciendo, ¿no? Y es como Roma fue como designada como por los dioses para dominar el mundo. Entonces se cree que respetando lo que es el mos maiorum, lo que son las costumbres de los antepasados, es como Roma conseguirá prosperar. Y a eso se aferra Augusto mucho. Sí. ¿Y las mujeres? Las mujeres, ¿Qué papel tenían en la sociedad romana? Porque estamos viendo que en algunas sociedades, la mujer no pintaba mucho en el tema político, pero era la que guardaba cuando el hombre no estaba, guardaba la casa, se preparaba para ello. Pero aquí en la sociedad romana, ¿qué papel pintaba la mujer? Lo que es la mujer romana, para empezar, no es lo mismo la mujer romana, hablar de la mujer romana en época monárquica que en época republicana, que en época, al principio del imperio, que al final del imperio. Según la época en la que vamos a estar, la mujer va a tener más o menos libertad, más o menos posibilidades. La mujer, básicamente, ¿cuál es su gran papel? Si el hombre tiene que ir a la guerra, la mujer tiene que reproducir. Entonces, el gran papel que tiene la mujer romana, ante todo, es reproducir y aportar nuevos varones a la sociedad que puedan ellos ir a la guerra, ¿no? Por ejemplo, eso en el ideal romano. De hecho, Augusto, por ejemplo, entre sus regulaciones y legislaciones, una de las cosas que quiso es fomentar la natalidad. Obligaba a la gente a volver a casarse o divorciarse o enviudar al año, tenían que volver a casarse, porque lo importante, ante todo, era poder tener descendencia, ¿no? Reproducirse. ¿Y si no? Y si no, pues digamos que por ejemplo, no podías heredar. ¿Te aislaban socialmente o tenías penalizaciones? Tenías penalizaciones. Por ejemplo, te perdías herencias. O a nivel político no podías escalar en la carrera política, en lo que es el cursus honorum, si no cumplías con esas normas. Exactamente eso. Eso tenía que dar lugar a muchos matrimonios de muchos apaños, me parece a mí. Bueno, al final hay que pensar que en este tipo de sociedades, y hasta hace 2 días hubo esto también, los matrimonios muchas veces estaban arreglados. De conveniencia, ¿no? Sí. Por conveniencia, y más si hablamos de lo que es la alta sociedad, ¿no? Aquí un poco tu libro va de esto, es decir, la nieta de Augusto indaga sobre lo que le ha pasado a su madre y nos muestras, pues eso, toda la sociedad romana, todo lo que había ahí, un poquito una descripción completa de esta época, ¿no?
Sí, no, estamos alrededor de todo lo que rodea a la familia de Augusto. En este caso entramos directamente dentro de la familia. Ese es un poco el mundo que ya conocíamos un poco de la mano de Yo Claudio, dándole una nueva vuelta de tuerca a toda esta idea de la familia imperial, de los Julio Claudios, de esa idea que tenemos de Yo Claudio, pues a través porque la investigación histórica lleva años avanzando, ¿no? Y se plantean nuevas cuestiones con respecto tanto a Julia la Mayor, la hija de Augusto, como de Julia la Menor, la nieta de Augusto de la que hablabas, y que están alejadas de la visión tradicional. La visión tradicional nos dice que ambas fueron condenadas por adulterio. Lo que se cree hoy en día, lo que muchos investigadores piensan, es que ambas fueron condenadas porque intentaron conspirar contra Augusto. Era el mismo rol el de la mujer, el de una mujer noble que una mujer plebeya del populacho. Al final ambas van a tener que tener hijos, en eso se parecen, y ambas al dar a luz corrían el riesgo de morir. Por muy noble que fueras, no tenían un sistema sanitario como tenemos hoy en día, ¿no? Ahora bien, la mujer de la calle trabajaba más que la mujer noble, evidentemente. Quiero decir, aunque hablaba antes del pater familias, todo eso, las mujeres romanas trabajaban. Mujeres romanas trabajaban en el negocio familiar, en la carnicería. Sabemos de mujeres romanas trabajando en muchos lugares y en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Las mujeres nobles, en cambio, sobre todo se dedicaban a lo que era dirigir su hogar, que bueno, también tenía su aquel, sobre todo con todos esos esclavos que podían tener y bueno, principalmente ese era el papel de la mujer romana, ¿no? ¿Podían llegar a ser independientes económicamente? Como por ejemplo, en época augustea hay una cuestión de que dentro de todas estas legislaciones de la que hablaba del matrimonio, sí que si tú cumplías y tenías más de 3 hijos, podías como mujer ganarte el derecho a convertirte en una entidad jurídica, por decirlo de una forma. Es decir, salir de la potestad de tu marido o padre, de la potestad de un marido o de un padre, y poseer tus propios bienes. Entonces sí, ya podías heredar, ya podías poseer. Sí. ¿El divorcio existía en aquel momento? Sí. Y de hecho, Augusto, por ejemplo, hablábamos de él como garante de la moral y todo. Livia fue su tercera mujer. Quiero decir, primero se casó con una chiquilla de 13 años que la devolvió intacta a su madre, supuestamente, porque ella no le interesaba políticamente. Luego con la madre de Julia, la Escribonia, a la que el mismo día que dio a luz a Julia abandonó, para a los 15 días casarse con Livia. Sí. Hola, esto es Sálvame, hemos cambiado de programa. Entonces se pone interesante, más que las batallitas, no me digáis. Los temas de corazón. Cuando se casó con Augusto no era Augusta entonces, aún era Octaviano. Cuando se casó con él estaba embarazada también. Y dio a luz. No estaba embarazada. Justo antes de casarse estaba embarazada y dio a luz a Druso. Entonces, quiero decir, estando embarazada ya estaba prometida. Ahí había salseo. Sí, del grande, sí. Lo dices tú de los Austrias, ¿eh? Sí. Estaba tú inventado. Ahí sí que se casan todos entre primos también. Por ejemplo, Julia la Mayor, su primer matrimonio es con su primo carnal. Y después su tercer matrimonio sería con su hermano político. Político. Sí, eso fue, quiero decir, no hay sangre de por medio. El hijo de Lidia, el hijo de su madrastra. Está tú inventado. Y aunque no estuviera,
no se conoce a ninguna mujer César, ¿no? Pero las mujeres le apretaban al César, quiero decir, la mujer del César debe ser honrada. Sí, pero ¿podía manejar el poder a través del César? Bueno, sobre Livia en particular, que es la mujer de Augusto, en este caso, sí que hay todo una serie de... una leyenda negra alrededor de ella y de su importante manejo del poder a través de su marido. De hecho, pues lo que es la leyenda negra dice que Livia, para conseguir lo que quería, llegó a envenenar a gente a diestra y a siniestra. Lo que cree la investigación actual es que todo eso es una exageración de las fuentes, que no era tan así. No era tanto. Quiero decir, a Livia se le acusa incluso de un flechazo de los partos a Cayo César, al hijo adoptivo de Augusto, que era el hijo que era en realidad su nieto, ¿no? Hijo de Julia, ¿no? Pues se le acusa hasta de eso a Livia. Es bastante poco creíble que una flecha parta fuera cosa de Livia, ¿no? Y que el pobre hombre muriera de eso. Sí, mucha sincronización había que tener. Sí, no, sí, claro, exactamente. Sí, pero que habría mujeres que controlaban en la sombra, tendrían más poder en la sombra. Entiendo. Sí, no, hay mujeres que tienen... Lo que pasa que ahí no se sabe... hay que intentar medir un poquito entre lo que nos dicen las fuentes sobre esas mujeres y la realidad, porque las fuentes tienden a decir algo así como la imagen de la mujer es que las mujeres somos seres desprovistas de la capacidad de moderación. Entonces, en este caso concreto, las mujeres no somos capaces, tenemos tanta ambición que no vamos que vamos a descontrolarnos, ¿no? Eso es lo que es una visión de la mujer en época clásica, ¿no? Entonces, ese es el cliché que le dan a Livia, por ejemplo. Pero claro, entonces hay que intentar separarnos un poco de ese cliché, como historiadores, dentro del trabajo de los historiadores, está intentando un poquito buscar lo que hay. Pero sí, había mujeres que estaban muy cerca del poder. Sí. Y que luego, según las fuentes, pues claro, las tratarían bien o mal. O por lo menos es lo que me decían en mi carrera. No te fíes de Tito Livio, que miente más que habla. Claro, según lo hayas... en el caso de las Julias, por ejemplo, que se las acusa de adulterio, lo que nos llegó de ellas nace del discurso de quienes las condenaron. Claro. Entonces, evidentemente, pues a lo mejor hay que tomar las cosas con cierto cuidado, que es lo que hacen los historiadores en la actualidad. Al final ese es el trabajo que hay que hacer con las fuentes, claro. Sí, que al final somos bastante romanos todavía, me parece a mí. Bueno, yo creo que no solo los romanos, a lo largo de la historia es así, sí. ¿No? Que hay que tomar todo lo que se escribe, entender que todo se escribe con una perspectiva, ¿no? Exactamente, sí, con una intención, con una doble intención muchas veces. Y ahí salían muchas veces perjudicadas las mujeres, sobre todo si eran del bando perdedor. Claro, bueno, es que al final es que hay que darse cuenta que hasta de fútbol, cuando lees un artículo de fútbol, depende de qué periódico lo estás leyendo. Sí, hablamos de política y en la época antigua eran igual. Así que eso son cosas que han pasado los años y siguen igual. Lo que pasa es que durante años la forma de acercarse a uno a la historia era tomándose la fuente de forma mucho más literal. Y claro, lo suyo es desarrollar ese espíritu crítico alrededor de las fuentes. Por eso tenemos esa imagen, por ejemplo, de Calígula, que antes hablaba de mi primera novela, que era sobre Calígula. Tenemos esa imagen de Calígula totalmente alocado y fuera de control. Depravado, sí. Según el trabajo de los historiadores, tampoco es exactamente así. Por eso tenemos una imagen de las Julias totalmente desbocadas y lujuriosas. Tampoco están así. Y por eso tenemos una imagen de Livia envenenadora y tampoco están así. Al final hay que intentar moderar todo, ¿no? Sí, que hay... Escucha, ya que estamos hablando de mujeres, Mesalina era como lo relatan los... ¿Cómo no va a salir Mesalina? Claro. Mesalina le pasa lo mismo. Al final meterse con la pureza, por decir, moral de una mujer es como el ataque, el máximo ataque para meterte con su credibilidad.
porque si te metes con una mujer en este ámbito, ella la hundes, pero es que es algo que se ha hecho, no solo en época romana. O sea, el hecho a lo largo de la historia. Se hace a día de hoy. Sí. Exactamente. Pues pasando por la época moderna con Ana Bolena hasta los tiempos actuales. Entonces, pues a Mesalina le pasa un poco lo mismo. Exactamente. Al final, los discursos de las fuentes es lo que decía, hay que tomarlos con pinza, y lo que decía de Livia vale para Mesalina también. Esto no debe ser muy fácil, lo de hurgar en las fuentes y sacar la paja y ser crítico con lo que estás leyendo y tener un contrapunto para decir esto sí, esto no, ¿no? La labor al hacer una novela, esa labor de investigación es harto difícil en este caso, que estamos hablando de hace mucho tiempo. En este caso, lo que hay, la ventaja en este caso, yo soy historiador, pero no hago yo este trabajo, no he publicado un artículo sobre las Julias ni un libro de historia sobre las Julias. He hecho una novela. Entonces lo que he hecho es leer el trabajo de otros. Otros historiadores ya han hecho ese trabajo y puedo estar más de acuerdo con unos que con otros, y gracias al trabajo de esos historiadores que han hecho eso, apartar y mirar y fisgar, pues en eso me he basado, ¿no? para hacer la novela. Sí, el escritor al final te permites licencias que el historiador no se debe permitir. Claro, sí, no, a ver, sobre todo, no, exactamente. Yo no me suelo permitir muchas licencias. Lo que pasa es que en este caso, como el tema de las Julias se pasa sobre todo en diferentes tipos de hipótesis, sí te da para jugar tienes un terreno muy fértil para lo que es la novela, para ir creando un relato a través de esas diferentes hipótesis, ¿no? A mí me gusta jugar con eso en este caso. Me parece lo interesante. Más que ponerme a inventar, que para eso si no me pongo a escribir otra cosa, que no sea novela histórica. No se llama ciencia ficción, claro. Claro. Y bueno, pero al final también es novela, que muchas veces la gente lo olvida, es novela. Hay gente que ficciona, que sobre todo ficciona más, que le da un valor mayor a la parte de novela que a la parte histórica. A mí me parece que puedes hacer las dos cosas, porque creo que la historia puede ser, lo real puede ser realmente apasionante. En este caso, es lo que decía, lo que nos aporta la historiografía, hablar de unas conspiraciones. En el caso de las conspiraciones de las Julias, hablan de una conspiración donde intentaron liberar a la madre, a Julia la Mayor, y había metido ahí un falsificador y intentaron pues liberarlos. Quiero decir, a mí cuando lo leí por primera vez dices, se me dispararon un montón de cosas, ¿no? Y por medio está metido el personaje de Ovidio, que resulta que Ovidio cayó en desgracia justo a raíz de esos hechos, y se le suele vincular con la caída de Julia la Menor, de hecho. Sí. Entonces, dices, ahí a mí cuando empecé a leer sobre ese tema se me dispararon un montón de cuestiones que dije, qué interesante, creo que aquí hay material, ¿no? Sí, sé que cuando ves que aquello parece Falcon Crest o Dallas, dice, si es que no hay que inventar mucho. Es que la realidad supera la ficción. Es que la realidad exactamente ya es muy interesante, muy apasionante. Es que a veces incluso en el mundo de las series de televisión pasa que dices, pero ¿por qué aquí por ejemplo, la serie Roma, que me encanta, la Roma de HBO, ¿no? Y dices, qué buena serie, a nivel visual me gusta mucho y en general me entretiene muchísimo, pero tiene muchísimas cosas inventadas, ¿no? La madre del joven Octavio, del futuro Augusto, Atia, no tiene nada que ver con la Atia real. De hecho, bueno, en aquel momento estaba casada. Y sin embargo, había un personaje, una mujer que se llamaba Fulvia, que estaba rondando, que era la mujer de Marco Antonio, que podría haber salido perfectamente en la serie y ocupar el espacio de Atia. La historia real tiene todo eso ya. ¿Por qué te tienes que inventar cosas, quiero decir? Sí, por eso te decía, a mí me gusta mucho la novela histórica, pero a ver, que cada uno está en su derecho de inventarse y de novelar como quiera. Exactamente, partimos de esa base. Pero dices, leche, porque es que luego mucha gente lo va a tomar, mucho lector lo va a tomar como historia, con letra mayúscula. Entonces tienes un poquito de responsabilidad, por así decirlo, de novelar, pero sin tergiversar, por así decirlo, la historia, ¿sabes? Yo lo entiendo así. Además, como
intento de alguna forma llevar lo que te decía, todas esas visiones nuevas que tiene la academia, pero que no llegan al gran público, y lo intento vehicular a través de algo como es la novela, ¿no? De llevar esa academia a la gente, pero claro, entonces yo sí siento cierta responsabilidad en este aspecto, de decir, de intentar por lo menos, pues si tengo varias hipótesis, pues si voy a elegir, evidentemente no estoy haciendo un trabajo de historia, voy a elegir la que más me convenga para la historia. Y normalmente suele ser la que más me convence también. Pero ya hay una decisión dentro de la novela que no es exactamente la que yo diría, esta es la que más me convence como historiadora. Pero sí es una teoría también. También validada. Sí. Y que hay en la historia, sobre todo de épocas, según nos vamos alejando, se puede dar que hay vacíos documentales que hay, pues, anchas Castilla. Ahí me puedo inventar lo que me dé la gana. Me traen a sacar marcianos, pues, oye, me vale. Sobre todo, ahí hay una cuestión que es lo que sea verosímil, ¿no? Que sobre todo que al final lo que tienes que hacer es convencer a tu lector de que lo que está leyendo es real, ¿no? Tienes que convencer, tiene que ser, y para eso tiene que ser verosímil. Claro que esa barrera de la verosimilitud es diferente según quién te está leyendo, porque no es lo mismo convencer, pues, a una doctora en historia que a una persona sin formación. Pero lo suyo es intentar convencer a todos. Pero... Sí, hombre, y en la novela estás saliendo de ese nicho que del manual de historia que te leemos 4 frikis y tratando de llegar al gran público. Ahí sí, pero quiero decir, tienes que bajar el nivel, por así decirlo. No, pero puedes ser riguroso sin bajando el nivel. Quiero decir, no, ¿por qué no puedes poner el vaso? Quiero decir, a mí no me gusta hacer las descripciones de Tolkien en El Señor de los Anillos, pero sí, si pongo un fresco en la novela, que sea el fresco adecuado, o si pongo un vaso en mano de un personaje, que sea el vaso adecuado a su época. Quiero decir, no le voy a poner voy a describir un engobe rojizo oscuro, no porque voy a describir un engobe rojizo claro de finales del siglo IV. Es decir, voy a poner el vaso correcto en mano del personaje. Los detalles. Es un detalle nimio y tampoco necesito hacer una descripción que te saque de la historia, porque eso me parecería un error. Pero lo primero, y es novela, lo primero priman la historia, priman los personajes. Yo le doy mucha importancia a eso. De hecho, la novela es una novela coral, ya desde el punto de vista de la escritura no es una novela convencional en ese aspecto. Hablan los diferentes personajes. En todo este espacio que hablaba antes, de que hay diferentes teorías, me gustaba la idea de jugar con la subjetividad. Y entonces cada personaje va hablando y tienes diferentes puntos de vista, visiones que se contraponen, personajes que dicen las cosas, que ven las cosas de una forma, otro que respecto al mismo hecho la ve de una forma muy diferente y otros que mienten. Entonces, entre todo eso, pues... En la novela histórica la coralidad ayuda mucho. A mí por lo menos me gusta particularmente, me gusta ver distintos enfoques porque dices, no, este va bien y de buenas a primeras otro enfoque te matiza y te enriquece la lectura que estás teniendo. Para mí es un acierto, siempre meter varias voces dentro de la novela. Un punto de vista y claro, sí, y otro. Sí. Y hablabas de Yo Claudio, de la serie Mite. Qué parecidos, qué diferencias que nuestros oyentes, que tenemos oyentes que seguramente conocen la serie por edad. Sí, más que nada por edad. Os miro a Rafa, no sé por qué. Yo me he visto todos los DVDs. Pues nosotros lo vimos en directo en la tele. DVD, eso ya es muy moderno. ¿Qué es eso del DVD? ¿Cuándo lo han inventado? No, pues no la vi ni en VHS, no, la vi en DVD, pero la verdad que también me leí los libros, ¿no? Tanto el de Yo Claudio como el de Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Tiene que ver en que estamos en la misma familia, que es lo que comentaba antes. Muchos de los personajes son similares. Lo que decía, por otro lado, es lo que comentaba antes, de que al final lo que intento aportar es esas nuevas visiones. Yo Claudio es un libro maravilloso, una serie maravillosa con personajes inmortales y una Libia increíble, ¿no?
pero está muy apegado a la época, está muy apegado a la época en la que se escribió, ¿no? Quiero decir, Yo Claudio es un libro de los años 30, creo recordar. Ahí, entonces, sí. Entonces, pues la visión histórica está marcada por esa época. Yo intento aportar lo que decía antes, pues toda esa visión es diferente respecto a esos mismos personajes de estos 40, 50 últimos años de investigación histórica. Entonces, lo que decía, de por medio están esas matizaciones que comentaba antes. No tocamos el personaje de Calígula, pero sobre las Julias, en lugar de las Julias simplemente adúlteras, pues vamos a hablar de estas nuevas teorías respecto a que estamos en unas posibles conspiraciones contra Augusto. Y eso cambia mucho con respecto a Yo Claudio, ¿no? Al final la novela es fruto de una época y tu novela es fruto de otra época, la que dices. Y claro, que nos separan casi 100 años, demonios. Tiene que tener puntos de vista distintos. Claro, sí. La investigación histórica no es la misma ahora que hace casi un siglo. Es eso. Pero la gente muchas veces piensa que la historia es algo cerrado, ¿no? Que ya esto ha pasado así y solo es así. Y realmente en la historia hay hechos que sí, que lo sabemos de verdad, pero hay otras cuestiones que es lo que comentaba antes. Y hay cosas que damos por hecha que nunca sucedieron. Claro. Y que hay cosas que pasan hoy en día y que es lo que decíamos, según lees un periódico y según lees el otro, no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Las personas, ¿no? Según juzgues a un político, según un periódico o lo otro, puedes decir, ¿sabes? Nada que ver. Sí. Entonces, lo mismo pasaba. Oye, y estamos hablando de Roma, de tu novela, pero centrándonos en tu novela para dar ganas de coger y vender de comprar el libro y la novela y leerlo. ¿Nos puedes hacer un tráiler de tu novela como las películas? O sea, decir... Qué visual. Vamos, Augusto, en el año no sé qué... La mata el mayordomo. La mata el malo, la mata... Con el candelabro. En el triclinium. No, a ver, realmente es una novela, pues sobre todo empieza como una novela de investigación, ¿no? Como comentabais antes, es Julia la Menor, la nieta de Augusto, que empieza de repente, porque habla con un personaje que es bastante importante en la novela, que es Ovidio. Habla con él y esa conversación le dispara de que a lo mejor todo lo que le habían dicho sobre su madre, a lo mejor no todo era verdad, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se pone ella a hablar con mucha gente para investigar acerca de lo que es su madre, lo que fue y qué ocurrió realmente. Ahí entra todo lo que decía antes de la novela coral, ¿no? De que vamos conociendo diferentes puntos de vista sobre los mismos hechos, pero también gente que miente, diferentes visiones, ¿no? Y luego, pues, más allá de esta investigación, pues tenemos lo que decía antes, tramas de conspiraciones que se van desarrollando, ¿no? Vamos descubriendo la historia de Julia la Mayor y también descubriremos la de Julia la Menor, ¿no? Pero ahí lo dejo, porque tampoco voy a contar. No hagas spoiler. Estoy viendo por aquí que 18 de diciembre, 20-15 horas, librería Vigo de Papel. Ahí hacemos una presentación, ¿no? Ya mismo. Sí, ya mismo. Qué ya bien. Queda poco. Oye, nos hemos dejado una cosa muy importante. Que pero la más importante. Que estamos aquí hablando de Falcon Crest y de estas cosas, pero es que esto es tierra de vinos. Entonces, ¿cómo hacían vino los romanos? Que esto es importantísimo. Esto es... ¿Cómo hacían vino los romanos? Pues normalmente usaban generalmente grandes tinajas, ¿no? Que enterraban y ahí dentro metían la uva y ya con levaduras naturales fermentaba y dejaban ahí ya el vino. No había grandes procesos de control o así. Lo que no sabe mucha gente es que, por ejemplo, ya a partir del siglo I se empezó a usar hasta barrica. Los romanos también. Barrica de madera, de roble y estas cosas. Bueno, ellos no la tenían de roble, usaban otras maderas. Aquí en Galicia hasta hace no tanto se usó incluso las barricas de castaño, ¿no? Y se han encontrado en campamentos romanos como en Vindolanda, se encontraron restos de barricas, ¿no? De madera, porque al final era más práctico, sobre todo para transportar el vino. Claro. Aunque sí es cierto que el vino de mejor calidad, a diferencia incluso un poco del de ahora, era el hecho en ánfora.
había grandes vinos como los falernos, por ejemplo, que se mantenían en ánfora. Algunos hablan de más de un siglo, ¿no?, de antigüedad. Es una pasada, sí. ¿no? Hay en arqueología, en alguna excavación, ¿no te has encontrado alguna botellita? Este está picado. Mira, la semana pasada hablamos de Tierra de Moros y estuvimos diciendo que había tinajas y sitios donde se almacenaba seguramente líquidos también, y esas tinajas que se hacían es profeso para estas cosas. Para estas cosas. Uh-huh. Sí. Bueno, en botellas he encontrado algunas botellas de vinos, pero bueno, ahí la verdad que en arqueología encuentras de todo, porque al final cuando estás excavas desde la época actual hasta y vas bajando los estratos y así vas retrocediendo en el tiempo, ¿no? Y entonces te encuentras desde lo más actual a lo más antiguo, ¿no? Pues hacer un viaje en el tiempo muy interesante en un mismo sondeo arqueológico. Sí. A otros que nos gusta ir a visitar los yacimientos que tenemos por aquí, por la zona. El que tenemos abierto ahora, que siguen excavando, es el yacimiento de Dancos, que está en Lillo, cerca de Villacañas. No sé si te suena Villacañas. La provincia de Toledo, pueblos de la provincia de Toledo. Bueno, pues la verdad que en Toledo solo estuve, por vuestra tierra solo estuve en Toledo. Bueno, estamos hablando de la zona de Mancha toledana, y hay una excavación abierta que la dirige pues una amiga nuestra del programa, que fue además alcaldesa del pueblo, Amanda García Carrillo, y igual por estratificación están sacando cosas de lo más moderno, siglo XV, siglo XVI, y ya se han encontrado pues cosas de siglo I, siglo... Van bajando. Sí. El otro día hablaba con una de las trabajadoras que tienen allí de la escuela de empleo, o sea, y me decía, hemos encontrado una calavera o un cráneo. Pero no sabemos si es de persona o de qué. Era un cráneo de perro, pero bueno, era un perro que vivió en el siglo III o en el siglo IV. Bueno, sí. Y no, han encontrado igual cerámica, por supuesto, algunas cosillas más, y hay allí un pequeño museo, y está muy chulo. Además, estas excavaciones abiertas que poco a poco te van diciendo, hemos encontrado, te dan pie a pensar en ese progreso, que parece que hemos estado aquí toda la vida y que todo estaba igual, y no es así. Y las que hace una semana estuvimos hablando de una que tuvimos abierta hasta 2011, aquí cerca en Villatobas, en Plaza de Moros, y lo mismo, hay una riqueza de materiales y de estructuras, de todo lo que la información que ha aportado para conocer a los carpetanos, que fueron nuestros antepasados de aquí, que es una maravilla. Es lo bonito que tiene la arqueología, nos gusta mucho. Al final tenemos mucho patrimonio por toda España, ¿no? Quiero decir, porque aquí se ha tenido esa ocupación continua a lo largo de los siglos. Entonces, lo que pasa es que en casi cualquier ciudad, como te pongas a excavar, sobre todo en los centros urbanos, pues vas a encontrar restos de diferentes épocas, ¿no? Nos ocurre por todo el país, ¿no? Por suerte tenemos un patrimonio muy rico. Yo por Castilla-La Mancha excavé en Segóbriga. Segóbriga. Sí, lo tenemos aquí muy cerquita. Al ladito lo tenemos, sí. Somos tierra de lápiz especularis. No, sí, me acuerdo de ir a verla, de ir a ver ahí de pasar por delante de la cueva que tenía. Sí, unas minas un poquito más al sur de Segóbriga, sí, las minas de lápiz especular, y está chulísimo, es una pasada, de un pequeño centro de interpretación, y al lado, a los 2 kilómetros aquí en coche, están las cuevas que te dan tu casco y todo para las minas, vamos, para... Sí, para las bajar. minas, por eso dije cuevas son minas. Sí, bueno, pero no estaban cuando yo fui, claro, era estudiante de aquellos y han pasado muchos años. Habré visto yo Claudia en DVD, pero... A nosotros VHS o en vivo, casi, con antorcha. Yo por ahí, por tu tierra, he estado un par de veces en Viladonga, en el castro de Viladonga. Sí, una vez con una visita con niños, que estuvimos de escuelas viajeras por allí. Y el guía, no recuerdo si era chico o chica que nos atendió, nos decía que, bueno, que eso de los celtas, que era una cosa también un poco de interpretación, que no es que los gallegos fueran celtas, es que los celtas pudieron estar por allí, pero los gallegos podían ser o no celtas. Es como si por aquí pasan los americanos y dejan un bote de Coca-Cola y al cabo de los siglos decimos, no, es que estos son descendientes de los americanos, porque hemos encontrado un bote de Coca-Cola. No sé cuál es tu opinión. El tema del celtismo es un tema realmente muy complicado. Que ya es aficionado del Celta, cuidado. Es de esos que siempre hay mucho debate y la gente, los académicos se entrematan entre ellos según unas visiones u otras.
Realmente lo que hay detrás del celtismo también hay mucho lo que es toda esa idea de crear una leyenda nacional. Porque estamos hablando de todo esto, se creó toda esta historia en el siglo XIX, cuando se intentó crear una especie de identidad nacional. El siglo XIX es el siglo de las nacionalidades. Cuando hablamos de identidad nacional, hablamos de identidad nacional española, pero después algunas comunidades también se plantearon eso, y en Galicia pues se desarrolló toda la cuestión del celtismo como elemento diferenciador. ¿Qué pasa con el celtismo? Que sí hay cuestiones y rasgos materiales, algunos rasgos a nivel de filología también hay muchas cuestiones, pero en la meseta también hay celtismo, ¿no? Los celtíberos, ¿no? Sí, los celtíberos. Entonces, de hecho, hay más rasgos. Numancia era celtíbera. Claro, de hecho hay más rasgos celtas en la meseta que en Galicia. Entonces, ¿es un elemento diferenciador realmente? Es una cuestión muy compleja, es lo que te digo. Yo prefiero siempre en este caso decir siempre, yo soy del Celta de Vigo. Está ahí. Contiñas venen. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy interesante sí. la entrevista. A mí me ha gustado mucho y me despierta el interés por hincarle el diente a tu novela, libro. a Las máscaras de Julia, exactamente, sí, como buen regalo de Navidad. Pues está Sí, bien, sí. Está bien. Una buena idea. ¿Tienes presentación por aquí, por Madrid, por la zona centro? O? Pues he tenido ya, en Madrid fui ya por ahí. Estuve en Madrid, estuve en Úbeda también, en las jornadas de novela histórica de Úbeda. Así que ya ha pasado. Ya, entonces no nos va a quedar más remedio que subir a Vigo, a la presentación de Vigo. Sí, bueno, puede que haya alguna más después, pero bueno, de momento aún no está planteado. No está planteada. Vale, muy bien. Bueno, pues nosotros por nuestra parte... Muchísimas gracias, Sandra. ¿Sabes? A vosotros, yo encantada. Un placer escucharte y que nos cuentes cosas de la antigua Roma ligado a tu novela. ¿Proyectos? ¿Vendrá una siguiente? ¿A futuro? ¿Vendrá? ¿Para cuándo? Alguna cosa por ahí pensada, pero bueno, de momento... Vamos con esta. Sí, aún estamos con esta. Sí. Pues si te parece, espérate por ahí un poquito, que voy a subir la música, te despedimos ya a micrófono cerrado como te mereces y bueno, pues aquí, antes de nada, darte otra vez las gracias por estar ahí, por aguantarnos a estas horas, por dedicarnos un poquito de tiempo aquí a una emisora tan chiquitita como somos nosotros y bueno, y desearte pues lo mejor con tu libro, que sea un éxito y que bueno, que todo el mundo lo disfrute, que para eso lo has escrito, creo. Eso espero. Pues muchas gracias a vosotros, la verdad. Bueno, ha sido muy agradable. Espérate por ahí un segundo. Aguanta. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo esto, ¿eh? Sí, siempre es muy interesante eso, escuchar a gente que sabe. Una de Romano siempre viene bien. Sí. Últimamente tenemos bastantes cosas de esta época, ¿eh? Fíjate que estamos tratando de sacar cosillas así porque nos centramos, a ver, yo creo que es normal en lo que más nos suena, que es de Reyes Católicos para acá, por así decirlo, y ostras, no, de vez en cuando hay que echarle un vistazo, echar una vista atrás exactamente a la arqueología, al mundo antiguo, porque al final son los que están sentando las bases de todo lo demás, quieras que no. Y además es lo que hemos hablado durante toda la entrevista, el ver distintos puntos de vista, distintas facetas, distintas miradas de la misma historia y hacerte una visión mucho más amplia de lo que realmente nos ha precedido, que eso es muy importante, porque la historia evidentemente no es lineal, ya lo estamos viendo que que los que creíamos que eran muy buenos tampoco eran tan buenos y los que eran muy malos siempre muchos todos matices. Tenemos sombras, luces y sombras. Exactamente. Algunos tenéis más sombras que luces. Cuando nos da la luz de la calva deslumbramos mucho. En general todo sí. Además es eso y depende quién te retrate, pues así darás. Exactamente, sí, muchas veces, sí, a mí en la carrera las fuentes, y yo que recuerdo eso, un profesor de Antigua, Tito, ese mentía más que hablaba, ese no fui a ir de él, muchachos. Claro,
tú lo dabas por hecho de que al estar escrito en el... Tengo el TFG recién terminado, todo necesito y ahora ¿cómo lo hago? Todo es mentira. Claro, es cierto. Pero sí, siempre muy interesante y me gustó. Lo poco que llevo leído de su novela me está gustando y la verdad os animo, es un buen regalo de cara a Navidad, porque Sandra además escribe bastante bien. Vamos a volver a decir el título y dónde se puede encontrar. Se llama Máscaras de Julia, la editorial es Despertaferro, que es una editorial, hombre, ya lleva un tiempo, pero es muy buena, Aquí las nombrado más de una vez. Sí, a mí es de las editoriales muy especialista, más especialista a lo mejor en tema militar, en tema ensayo. Ahora la línea de lo que es novela histórica lo ha sacado, pues hará un año, es más reciente, pero lo que es el tema ensayo de historia militar es la bomba. Tiene una serie de revistas, una de historia antigua, otra Edad Media, moderna y otra de contemporánea, siglo XX. Espectaculares. Las ilustraciones son muy buenas y las portadas buenísimas, ya no buenas, buenísimas. O sea, que hay gente que estudia historia y puede vivir de ello. Y no sé si viven, pero por lo menos hacen un trabajo excepcional. Tienen muy buenas traducciones de los libros que traen, eso que traducen de fuera, y los de autores de aquí, la verdad es que apuestan por gente muy profesional, muy buena. Entonces, que salga Sandra en esta editorial, en Despertaferro, es sinónimo ya de calidad, ¿sabes? Es una cosa buena. Sí. No, además por lo que es, al oírla hablar, lo que sabe, lo que cuenta, lo que sabe, transmite, comunica. Sí, muy buena. Bueno, nosotros sabemos comunicar también que nos vamos de no vacaciones, te ¿no? Ah, bueno, eso sí. Llevamos 8 años y yo me sigo comunicamos muy atascando bien. aquí a leer la entrada, la advertencia. Que nos vamos de vacaciones. 8 años y eso se sigue atascando. ¿Nos vamos de vacaciones cortitas o Nos largas? vamos de vacaciones, Hasta el día 11, hasta el año que viene. Hasta después de Reyes, ¿no? Sí, Yo hasta el año que viene no vengo por aquí, no me veis el pelo. Después de Reyes. No, si no aunque te lo vengas vemos. antes tampoco te lo vamos a ver. No mucho. Después de Reyes yo creo que está bien. Sí. Bueno, sí, ya veremos, ya os Bueno, contaré si damos un sobre la poquito de marcha. tiempo a nuestros oyentes, a que bueno, a todos estos programas especiales que hemos ido haciendo desde octubre a esta parte, que los vuelvan a escuchar en la radio. Vuelvo a decir, oye, mira, no hemos dado redes sociales. Ay, es verdad. Me estoy dando cuenta que trabajamos menos que los maestros. ¿Te das cuenta que No Y creo. cobramos No menos creo, que ellos. No creo. Alguna fecha os tengo que sacar por ahí. Uy, Si no sé yo. No me hubiese dedicado yo a esto si no fuese así. Pues eso, nuestras redes sociales, en nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, 1652 indocumentados que he estado viendo, he estado chicheando porque Facebook te proporciona muchas estadísticas. El 70% de nuestros seguidores en Facebook son españoles, lo que significa que el 30% son extranjeros. A mí me encanta. Pero los japoneses se fueron y no volvieron. Y que no entendían el idioma. Algún acento, yo creo que nuestro gracejo así de carpetano no lo terminan de pillar. Que no, pero sabe, sí. La actriz, ahí ya se perdieron. Y desde entonces no han vuelto. Y cuando dice Julio César a Julio Iglesias de emperador, pues ya. Pues claro, los lías. No. Pero el caso es que el último que nos ha seguido es desde Colombia. Y tenemos un núcleo, casi un 10% de seguidores desde México, Chile, desde Argentina. La verdad es que, no sé, me gusta mucho esto. Y en YouTube, que es lo que yo voy controlando, pues nos van entrando todas las semanitas suscriptores. ¿Unos cuantos? Estamos ya, pues eso, en un nivel más que aceptable. Y es un chorreo, lo que dices tú, no hay tormenta, pero el gota. Es lluvia fina. Sí. Es todas las semanas. Uno, dos. ¿Escuchas, dices? No, suscriptores. Suscriptores, sí, No, porque que se van sumando. Visualizaciones en este El caso. 99, si no el 99-98 soy yo que estoy pi. No, que va. Ahora sale. Ahora tenemos capítulos en YouTube con 5.000, 6.000, 7.000 visitas que no has sido tú. O sea, que eso es Yo uno de ellos sí soy. Sí. Hay muchos, a ver, se nota mucho los grandes personajes o los invitados así más reconocidos, se nota mucho que arrastran más, pero bueno, esa es la idea, traer gente que nos enseñe, exactamente, que nos enseñe mucho para poder contárselo a nuestros oyentes, demonios. El resto de canales, pues síguenos por Spotify, síguenos también por Instagram.
Nome-cuentes historias, YouTube, que hemos dicho antes, No me y cuentes luego Onda Plana. No me cuentes Onda Plana, y luego ya tenemos los canales de iVoox, No me cuentes historias, el programa entero, y No me cuentes biografías. Fíjate. Recordar, el programa entero que sale los domingos y los miércoles. Nos parecemos con perdón, a la iglesia, que empezó con un pesebre. Sí. Nosotros empezamos aquí con el programa y fíjate todos los canales que tenemos ya. El pesebre lo tenemos por aquí, ahí hay un plátano. Aquí. Porque no nos da la vida. Estaba detrás de Telegram, pero es que no llego, sí que no llego. Muy bien, pues buen programa para terminar el año. ¿Sí? Yo creo que sí. No. Felices, desear a los oyentes felices fiestas. Felices fiestas, Feliz por pasarlo bien, Que os disfrutar toque la mucho. lotería, que el tiempo no sabe lo que nos tiene preparado a cada uno y feliz entrada y salida de año. Exactamente. Sí, así que... Y a vosotros, pues qué os voy a decir, compañeros, que lo pasamos cada día mejor aquí. Yo me está dando ganas de llorar con la musiquilla que tiene y así despidiéndonos me va Un abrazo, chicos. te voy a poner a Siniestro Total y así nos vamos despidiendo hasta el año que viene. Vamos a dejar puesto lo que hemos dicho al principio del programa, vamos a dejar puesto en la radio para que sigáis escuchando, que no hemos dicho los horarios, los domingos a las 6 de la tarde, Eso los es. jueves a las 9 de la noche, los programas repetidos, todos estos especiales, y el que no, pues lo que ha dicho en iVoox, que Y en es- YouTube, y te lo puedes Sí, descargar te lo y ver puedes descargar tranquilamente cuando quieras. Y esperamos que nos contéis cosas en el 679-984636, que es nuestro número de WhatsApp, que ahí es donde recibimos estas cosillas y nos gusta mucho que nos escriban. Sí. Pues nada, chicos. Muy bien. Pues don Juan, don Joaquín, Rafael, Juan Carlos, Hasta el año que Navidad. viene. Feliz Navidad, felices fiestas y año nuevo. Hasta luego.